¿Cuál es el lugar con los mayores recursos naturales del mundo? El país más rico en cuanto a materias primas del mundo. Y cuando pensamos en esto, y esto ha cautivado las mentes de muchísimas personas, desde las minas de oro de California hasta el Dorado, hasta que en África hay enormes recursos naturales inexplorados, y en esa idea tan paternalista de la historia europea no les hemos dejado explotarlos, no los hemos dejado encontrarlos, no hay las suficientes prospecciones, pero la realidad y lo real, a pesar de que pensemos, cuando pensamos en oro, en diamantes, en petróleo, en riquezas naturales, podamos pensar en África, y se me ha criticado mucho por esta afirmación de que eso es una ilusión, eso es una mentira que viene del imperialismo. Y no es verdad. Realmente, si miráramos, si quisiéramos ir al lugar más rico en cuanto a recursos naturales, si quisiéramos encontrar las minas de diamantes, las minas de oro, si quisiéramos encontrar enormes depósitos de gas, no tendríamos que ir a las selvas africanas, que sí, que puede que haya, pero lo real es que no se han descubierto. El caso es que si quisiéramos encontrar esos recursos, tendríamos que ir a Rusia. Rusia es el país más rico en cuanto a recursos naturales del mundo. Y esto no es una proclama a favor de Rusia, ni es ningún tipo de propaganda prorrusa, sino un hecho. Que sí, que podrían haber recursos naturales en otros sitios. Sí, podrían haberlos, pero el hecho es que no los hay y que no se puede vender, y se nos está vendiendo eso de que podemos cambiar los recursos naturales de Rusia por otros. Y eso es mentira, no se puede cambiar. Rusia es un país que no tiene comparación en cuanto a recursos naturales. No se puede decir, vamos a cambiar el gas natural, el petróleo, los recursos mineros de Rusia por los de Argelia. No se puede, a pesar de que se nos esté vendiendo. Y recordar que el petróleo, el gas y el carbón, a pesar de que hoy tengan muy mala prensa, sin esos recursos energéticos no podíamos haber alcanzado las cotas de desarrollo actuales. Y no se puede prescindir de ellos. No podemos decir, no, ahora no cogemos ese gas, no, ahora no compramos ese petróleo. Es que no se puede. Yo soy partidario de la transición energética, y más en Europa, pero lo cierto es que esas energías renovables, el coche eléctrico, está en una fase de desarrollo inicial y no podemos prescindir de ellos. Y ahora vamos con datos, porque se critica mucho, no, es que afirmas esto sin fuentes, sin gráficas. Y he recopilado numerosísimas gráficas que podía haber ido al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial o a diferentes fuentes, pero las he cogido por si os interesa, de diferentes canales de YouTube, de diferentes medios, para que se vea que todas coinciden en lo mismo, porque a pesar de que las cifras puedan variar entre el 20 y 30, lo cierto es que no se puede esconder que Rusia no tiene parangón, no tiene igual en cuanto a producción de materias primas y sobre todo de materias energéticas, que son las más importantes. Y ahora vamos a ver una serie de gráficas que reflejan esto. También muchos me han dicho que abre sobre recursos naturales en Latinoamérica, en Europa, y vamos a ver quién tiene esos recursos naturales, quién son los productores. Y vamos con la primera gráfica. La primera gráfica es de gas natural. Y vemos que aquí Rusia no tiene igual. Rusia tiene enormes, es el país con mayores reservas de gas natural del mundo. Y en cuanto a África, podemos ver que sí, que está Nigeria y Argelia, pero realmente en una posición más baja. Realmente podríamos decir que el continente más rico en cuanto a recursos naturales es Asia, no otro. Y con mucha diferencia. Y que Rusia es el país más rico en cuanto a gas natural. No podemos dejar de ver esto y decir, no, vamos a importar ahora de Venezuela. Es que no tiene ni comparación. En cuanto a petróleo, fijaos Rusia, fijaos Oriente Medio. Es que ahí es donde están los verdaderos recursos naturales, no en África, a pesar de que muchos me han criticado esta afirmación de que en África se tiene la idea de que allí están los campos de oro, de diamantes y de petróleo. Esto es mentira. Y aquí tenéis las gráficas. Irak tiene más recursos
reservas de petróleo que toda África, que sí que se podrían descubrir, pero lo cierto es que no. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Lo cierto es, y Latinoamérica y América, Canadá, por ejemplo, tiene también enormes reservas de petróleo. Cierto que en Venezuela es más difícil de extraer, etcétera, etcétera. Pero aquí están los datos. Rusia no se queda atrás. Tampoco se queda atrás en cuanto a carbón. Podemos ver que, de nuevo, África es un desierto. No hay casi... Que sí, que se podrían descubrir. Siempre está esto de que se dice que se podrían descubrir. Lo cierto es que no se han descubierto. Podemos hablar de futuribles, pero prefiero hablar de hechos. Fijaos, Rusia, con enormes recursos. También, fijaos, el 15% de la producción, el 20% de gas, el 15% de carbón, el 11% de petróleo. Fijaos. No hay un país igual. Estados Unidos sí, pero Estados Unidos, aquí está la mentira o el hecho de que ha utilizado el cracking y diferentes técnicas para conseguir estos índices, pero Estados Unidos no tiene, yo en mi opinión, sí que es mucho más costoso lo que hace Estados Unidos que lo que hace Rusia. Entonces, 20% de gas, un porcentaje también altísimo de carbón, de petróleo. Aquí podemos ver la producción, 17%. Podemos ver los hallazgos y podemos ver las enormes cantidades que hay en esta zona. Si miráramos a un sitio para encontrar gas o petróleo, tendríamos que mirar a Siberia. Tendríamos que mirar a Arabia Saudita, a ese golfo Pérsico que es son los verdaderos, y no África, motores y lugares de mayores recursos naturales del mundo. Seguimos. Vamos con alimentos. Tampoco, y en este vídeo entenderme que estoy hablando de Rusia, estoy hablando también de África. Tenemos que es Europa de los principal productor de alimentos. También, no, aquí no destaca Rusia. Rusia destaca en la producción de trigo. En la producción de trigo sí que destaca. En cuanto a recursos minerales, oro, de nuevo, Rusia, el tercer país en cuanto a producción. Fijaos, también Perú, por ejemplo, que se dice, no, queremos que el oro, para buscar oro tendríamos que irnos a las selvas del Congo. Lo cierto es que en Perú hay bastante oro. En plata, fijaos, Latinoamérica, que muchas veces cuando pensamos en un continente riquísimo en cuanto a recursos naturales, pensamos en... Y Latinoamérica tiene enormes recursos minerales. Por ejemplo, plata. Fijaos, Rusia, que también está el quinto. O sea, Rusia tiene absolutamente todo. También es cierto que es uno de los países más grandes del mundo. Ello lleva una dificultad a la hora... Tienes que tener unas infraestructuras enormes y costosísimas. Pero no quita la segunda, no quita la tesis de que Rusia es el país más rico del mundo en cuanto a recursos naturales y que no se le puede aislar y no se puede prescindir de él. Y no es, de nuevo, una proclama prorrusa, es la realidad. Aquí tenemos cobre también, Latinoamérica. Fijaos Perú, fijaos Chile. Rusia también está por ahí, Rusia siempre está ahí. El hierro, también Rusia está a la quinta. Y fijaos que tiene una población de 140 millones de personas, un 1,7% de la población mundial. Y fijaos que está en casi todo, tiene producción de casi todo. Fijaos, uranio también está por ahí, también está el cuarto, el quinto. Acero también está por ahí, el quinto. Diamantes, ¿no? Aquí sí que tenemos la tesis de que esos diamantes de sangre y esos diamantes africanos. Pero fijaos que Rusia solo ya tiene más recursos de diamantes que casi el resto del mundo, que casi toda África. De hecho, una curiosidad es que hace poco se desclasificaron documentos donde han encontrado una reserva de diamantes. Cayó un meteorito y tuvo la casualidad de que cayó justo en una reserva de grafeno. Y el hecho es que ese grafeno se convirtió en un tipo de diamante, que es un tipo de diamante muy duro que se utiliza para la industria. De hecho, no se ha minado, no se está produciendo
ni se está extrayendo porque, uno, hundiría el precio del diamante, y dos, porque mucho diamante de ese tipo industrial se hace sintéticamente. Pero fijémonos que si miramos diamantes, estamos otra vez en Rusia. Entonces, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis de este vídeo? No nos vendan la moto. Rusia es el país más rico en cuanto a recursos naturales. Y no hablamos del agua. No hablamos del lago Baikal. De las reservas de madera, por ejemplo. No estoy hablando de eso. Pero estos son datos reales, podéis buscarlos. No es una proclama prorrusa, pero esto que se está diciendo ahora, que en 6 meses se va a prescindir del gas ruso, se va a prescindir del petróleo ruso porque vamos a comprar no sé dónde, esto es irreal. Estos están vendiendo una moto. Es que no se puede de un día al otro. No hay tantos recursos naturales, no hay tantos lugares con recursos naturales y recursos energéticos de gas, de petróleo en el mundo. No hay. Y Rusia es, y pese lo que le pese, y pensemos que es cierto país de África o no sé qué, lo cierto es que Rusia es el principal productor de materias primas del mundo, materias energéticas, y que si precisamente ha podido aguantar las sanciones europeas, las sanciones occidentales, es precisamente por esto, porque ha podido reunir muchísimo dinero, muchísimas reservas monetarias al vender estos recursos, y el país puede seguir funcionando a pesar de que nadie le venda nada, porque él tiene esas materias primas para funcionar. Por ejemplo, si se hubiera hecho España, en España cae en 3 días. Si se aplican esas sanciones a España cae en 3 días. ¿Por qué? Porque deja de llegar petróleo y deja de llegar gas, y sin el petróleo la gente no puede coger el coche, la gente no puede ir a trabajar, no llegan los materiales, las materias primas, las mercancías a las fábricas, ni a los comercios, ni a nada. Sin gas no se reduce muchísimo la producción de electricidad, y las fábricas quebrarían en 3 días. Pero para entender, y esta es la finalidad del vídeo, para entender por qué vamos a estar en problemas este invierno, y para entender por qué Rusia ha podido, de los motivos por los que Rusia ha podido hacer frente a las sanciones, es por esto, porque es un país riquísimo, el país más rico en cuanto a recursos naturales del mundo, y nada más.